Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto saludarlos en nuestras transmisiones. Ya vemos que nos envían saludos desde Coahuila, la Ciudad de México, Xochitepec. Pues muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Y como pues ya habrán visto, hoy estamos en nuestra última sesión de nuestro ciclo Patricios y Plebeyos. Y hoy tenemos justo vamos a concluir el ciclo con la presentación del libro Patricios y Plebeyos, Crónicas del Clasismo Mexicano, escrito por el doctor Rodolfo Suárez y el doctor Carlos Illades. Y pues para iniciar esta presentación vamos a tener la participación, vamos a tener los comentarios del doctor Pablo Picato, del doctor Claudio Lomniz, y vamos a dar inicio dándole la palabra justo al doctor Pablo Picato, quien es nuestro miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en Estados Unidos desde el año 2019. Es profesor en el Departamento de Historia en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde trabaja desde el año 1997, hizo su licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y su maestría y doctorado en Historia en la Universidad de Texas, Austin. Ha sido profesor investigador, visitante en instituciones de Argentina, Brasil, Italia, Francia, Alemania y en varias universidades mexicanas. Su trabajo gira alrededor de la historia social y cultural de México moderno con intereses particulares en el crimen, la política, la prensa y la literatura. Así que yo le dejo, pues, para dar inicio a nuestra presentación del libro, la palabra al doctor Picato. Muchas gracias, Jasmine. Muchas gracias a la Academia de la Historia por organizar el evento y a Carlos Illades y a Rodolfo Suárez por la oportunidad de conversar sobre este libro, Patricios y Plebeyos, que tengo entendido va a aparecer físicamente en un mes más o menos. Quisiera empezar destacando la relevancia del tema del libro. El clasismo es una ideología que intenta ahondar y hacer naturales las diferencias socioeconómicas entre las personas. Le da atributos morales, espirituales y hasta biológicos a diferencias que no son más que el producto de relaciones sociales. En otras palabras, intenta hacer de desigualdades que son artificiales algo estable e inevitable. La política actual en México nos ofrece abundantes ejemplos de cómo puede utilizarse esa ideología. Aunque frecuentemente describimos los conflictos en la esfera pública en términos de polarización, podríamos decir que un elemento común de las distintas posiciones actuales es darle una importancia casi esencial a las diferencias de clase. Los estereotipos nos llegan del gobierno con un tono maniqueo, pero también de una parte de la oposición que recurre a los prejuicios más rancios. Patricios y Plebeyos nos muestra la historia de esos estereotipos, mediante un examen de la manera en que las clases sociales eran descritas desde el siglo XIX. Los capítulos del libro muestran cómo fue cambiando la manera en que se las describía. Analizando imágenes y descripciones, los autores nos muestran cómo en distintos momentos de nuestra historia era racionalizada la persistencia de las divisiones sociales. Para ello se basan en un conjunto muy amplio de textos, imágenes e información audiovisual, cine, novelas, ensayo, anuncios, canciones. El libro no es un mapa de la estructura socioeconómica de México, sino que asume que las diferencias sociales son siempre construidas y deben entenderse en un contexto histórico. Al revelar la historia de los estereotipos, los autores confirman implícitamente lo artificiales y arbitrarias que son esas jerarquías sociales. Desde la independencia, las diferencias de clase se montaron sobre las categorías de casta y continuaron transformándose desde entonces. Ante la obvia contradicción entre la idea de una ciudadanía extendida a todos los mexicanos, la ideología del clasismo fue la base para las justificaciones de la desigualdad. Estas justificaciones se basaban en distintas maneras de ver, describir y explicar la vida social. Así, el libro muestra cómo se sobreponen las jerarquías sociales del mundo colonial con concepciones cristianas de moralidad, teorías científicas sobre la diferencia racial,
estructuras políticas basadas en organizaciones corporativas y observaciones sociológicas sobre consumo y modernización. Esta diversidad de registros hace más difícil una conclusión general sobre las maneras de representar las diferencias de clase. Sin embargo, Patricios y Plebeyos nos permite un acercamiento extremadamente útil a ese complejo panorama. Se trata de un acercamiento crítico que muestra la contingencia de las divisiones de clase. Para terminar, me gustaría hacerle a los autores una pregunta que tal vez sirva para seguir la conversación o la investigación tal vez en el futuro, ¿no? ¿Podríamos incluir en esta historia del clasismo en esta historia, podríamos incluir al clasismo como un instrumento de la lucha revolucionaria? Carlos Illades es probablemente la persona que mejor puede explicarnos cómo distintos movimientos políticos, sindicales y agrarios utilizaron la identidad de clase como una herramienta central de la movilización política en la historia de México. Ahora, ¿podríamos tomar esas identidades, como la formularon sobre todo teóricos marxistas, como un aspecto de la historia del clasismo mexicano? Sería interesante como contraposición a las descripciones que vemos en el libro, ¿no? En fin, les agradezco a los autores la oportunidad de hablar sobre el libro. Es muy útil recordar la historia de estereotipos y contradicciones del clasismo mexicano para juzgar con el debido escepticismo las apelaciones a las diferencias de clase en el discurso político actual. También nos sirve para identificar y criticar otras formas de discriminación que todavía persisten en la sociedad mexicana. Así que muchas gracias. Doctor Picato, muchas gracias por su participación, por sus comentarios sobre el libro. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos en esta sesión en la presentación del libro Patricios y Plebeyos, Crónicas del Clasismo Mexicano, del doctor Rodolfo Suárez y el doctor Carlos Illades. Y ahora vamos a dejarle los micrófonos al doctor Claudio Lomniz, quien es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y doctor en la misma materia por la Universidad de Stanford. Ha sido profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, el Colegio de México, en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Chicago, la Nueva Escuela de Investigación Social en Nueva York y la Universidad de Columbia. Fue también profesor invitado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el CIESAS, el CIDE, en la Universidad Libre de Berlín. El doctor Lomniz ha sido invitado a dar conferencias y cursos en la universidad en todo el mundo y actualmente es profesor de la familia Campbell de antropología de la Universidad de Columbia. Así que voy a dejarle ahora los micrófonos al doctor Lomniz para que escuchemos sus comentarios sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, quería empezar agradeciéndole a Rodolfo Suárez y a Carlos Illades por haberme invitado a esta conversación y sobre todo por haber escrito el libro que acabo de leer hace unos días con muchísimo interés y que pienso que es una contribución que muchos lectores van a gozar y en la que tal vez vayan a la que también ocasionalmente quizá vayan a recurrir como fuente, porque es un libro muy lindamente escrito, una edición muy cuidada, tanto a nivel de la redacción y la composición de cada uno de los capítulos, que son como crónicas, o secciones de los capítulos que son como crónicas, como también en cuanto a sus ilustraciones, que es un libro muy ricamente ilustrado, y al final también, en cierto modo, es como una pintura en mural un poco este libro, por lo menos a mí así me lo pareció, en el sentido de que tiene cierta aspiración panorámica, y al final del libro nos comparten una lista de fuentes, y estoy seguro de que varias profesionales de diferentes tipos, desde escritores hasta historiadores, sociólogos y demás,
acudirán también a esa lista de fuentes, porque realmente hay una gran riqueza de materiales que son, en cierto modo, paseados en este libro. Entonces, creo que hay, en ese sentido, mucho que agradecer. Hay ciertos guiños a veces a una tradición de Monsiváis en el libro, al mismo tiempo de que pienso que de fondo como que hay una diferencia con la mayor parte de la tradición de crónica, que proviene, y eso, tal vez estoy equivocado, pero creo que proviene del oficio de sus dos autores, es decir, un filósofo y un historiador. Entonces, la clase de crónica que hace un historiador es bastante distinta de la que hace un Monsiváis, y lo mismo diría yo respecto de lo que sucede en el caso del filósofo. Para los que aún no han tenido la posibilidad de tener entre manos el libro, es un texto que está de ambos autores, pero cada uno se encargó de otra cosa. Entonces son en realidad 3 o 4 ensayos de Carlos Illades, y no me acuerdo cuántos, 5 o 6 de Rodolfo Suárez. Entonces, en ese sentido también es un trabajo bonito, porque hay la posibilidad también de ver un poco el ángulo, la mirada de cada uno de los autores. No queda completamente confundida, como frecuentemente sucede con textos que son de coautoría. Eso por lo menos a mí me gusta. Diría, como final, digamos, de este preámbulo, que creo que el libro tiene, o podría funcionar como una especie de pequeño archivo de la cultura popular, entendida como, digamos, novela, cine, cómics, canción popular, este tipo de cosas. Hay un gran arco de material presentado desde el 19 hasta casi la actualidad. Y cada uno de las novelas, de las películas, etcétera, de las figuras, de los autores, digamos, tipo Chava Flores, en un momento dado, compositores y demás, que son discutidos, quedan realmente, hay como un trabajo un poco casi de miniaturista, no sé cómo explicarlo, de pequeños retratos o camafeos un poco de cada uno de estos textos o artefactos o a veces autores que se pasean por el libro, y eso me parece una cosa muy, muy valiosa. Los comentarios y preguntas que preparé no repasan realmente el material, porque justamente me parece que al haber optado por un formato de crónica, es un poco difícil simplemente repasar sin volver a contar la crónica. Sería más lindo leer un pedazo, digamos, ¿no? A que yo tratara de hacer una glosa de tal o cual crónica, y preferí mejor meter algunas preguntas en el plano más analítico, con la esperanza de que eso se pudiera usar o servir para una discusión, porque está claro que en cierto nivel los dos autores hicieron un poco de lado el tipo de trabajo clásico de su disciplina para escribir este libro, ¿no? Entonces, tal vez mi invitación para la conversación sería volver un poco a ese trabajo clásico. Empezando, diría yo, por algunos de los términos del título mismo, clasismo. Hay veces en que el libro se lee, o yo por lo menos lo leí, como un poco como lo discutió ahora Pablo Picato, en sentido de una demostración de un panorama cambiante, y hay otras veces en que la idea de clasismo parecía ser casi una especie de, para usar
un término del 19, así que parecía ser una especie de atavismo, parecía haber una especie de clasismo trascendental. Entonces, me gustaría escuchar en la discusión algo sobre, algún pensamiento sobre qué es realmente el clasismo, o cómo lo definirían sus dos autores. Quizás los definirían de formas diferentes, el filósofo que el historiador, no estoy seguro. Y también qué relación tiene esta idea de clasismo que se usa en este libro con ideas de clasismo, de clase, digamos, dentro de la tradición marxista más clásica, o sea, clase por sí, clase para sí. El clasismo parecería ser, en principio, lo que llamaban antes clase para sí, pero en cierto nivel de representación, aparentemente. Ahí encontré que si hubiera uno empujado, digamos, una mirada analítica de ese tipo, me parece que la crónica quizá hubiera tenido que tener otras, otras características. No sé si por el hecho de que, por lo menos en una parte importante de la historia, la gente que está escribiendo estas cosas, o sea, los novelistas, los cineastas, etcétera, etcétera, son en su mayoría, por lo menos de los estratos educados. Entonces esto ya tiene un cierto efecto desde el punto de vista del tema de, entre comillas, clase para sí, pero tuve la sensación de que el espíritu del libro era que el clasismo era se refería realmente a cierta clase de representación, entre comillas, de arriba para abajo. No estoy muy seguro de qué tanto se sostiene eso, porque sí sentí un poco algo de lo que dijo hace un momento Pablo Picato, que es que una de las cosas que muestra el libro es un panorama cambiante de una manera, cierto nivel lógica, es decir, cambiante junto con el panorama de las clases sociales, al mismo tiempo de que hay algunos aspectos que quizás no duren los casi 200 años que cubre el libro, pero que sí son bastante duraderos, como por ejemplo el recurso a eso que en el siglo XIX se llamaban, se les decía tipos nacionales, ¿no? Tipos mexicanos. Esos tipos mexicanos no era una peculiaridad de México, desde luego. Habían pinturas de tipos italianos o tipos franceses, esa clase, digamos, de manera de imaginar al país como compuesto de una serie de arquetipos. Es una fórmula muy usada en el siglo XIX y que se podría también alegar que incluso en el caso de la América española puede ser visto en parte como heredero por ejemplo, pinturas de castas, o que encontramos esta clase de retrato de tipo incluso tan temprano como Sor Juana o algo así, ¿no? Entonces, hay algunas cosas como duraderas que tienen que ver con estos, o bastante sorprendentemente duraderas, me parece, como este tema de los tipos mexicanos, y me gustaría tal vez alguna discusión sobre en qué medida se disuelven esos tipos, en qué medida se desestabilizan. Obviamente muchos de esos tipos desaparecen, se vuelven arcaicos, ya no existen. Hay otros, pero no sé si son simplemente como las estampitas de la lotería, en donde pues te puede tocar una plana que tenga, digamos, eh, el venado, y otra que te toque que tiene así como el llavero o alguna cosa así, no sé, que sea la forma de la planilla como de una hoja de lotería se mantiene aún cuando los recuadros específicos que la llenan cambian. Me gustaría como un poco de discusión sobre eso. La otra cuestión que también tiene que ver con el título que me gustaría discutir un poco es el título de Patricios y Plebeyos, muy romano, ¿no?
y que a mí me parece un título sumamente atractivo justamente por el carácter de crónica que tiene, de crónicas en plural que tiene este libro. Entonces tiene un título que es un poco, es un guiño al género de la crónica, ¿no? Pero si lo tradujéramos ya al plano más analítico, no sé qué tanto describe realmente lo que está pasando en este par de siglos, ¿no? En primer lugar, porque la categoría patricio y plebeyo resuena mucho con un mundo urbano y parte de lo que, o bueno, por lo menos la parte plebeya, la parte patricia, quizás un poco más variable, pero también tiene por lo menos un pie firmemente puesto en la ciudad. En, la parte plebeya como que resuena con todo el tema del decimonónico de las clases peligrosas y toda la herencia que tiene eso en el siglo XX, que es un prejuicio más bien urbano, cuando en realidad mucho de lo que sucede en el libro, como también lo mencionó Picato, que tiene que ver con las relaciones campo-ciudad y se mapea en buena medida a los problemas, digamos, más o menos universales de la modernización, de la relación, del romanticismo también, en el sentido de, primero que nada, la nostalgia por el campo en cierto momento, por un campo, digamos, en decadencia, el temor a las clases populares de las ciudades, esa clase de temática, digamos, muy conocida a nivel comparado, ¿no? Incluso, por ejemplo, en alguno de los capítulos de Rodolfo, en que empieza a hablar de las cosas de lo mexicano, la época de la literatura mexicana en los años 40, 30, 40, 50, un libro como el del laberinto de la soledad, que es discutido de manera muy interesante en este libro, el sujeto sobre el que Paz dice estar pensando era el de, entre comillas, los mexicanos que estaban conscientes de serlo. Entonces, esos mexicanos que estaban conscientes de serlo, el mismo Paz no sabe muy bien quiénes son, ¿no? Ni se preocupa demasiado por definirlos, pero sí como me dice esto como para sugerir que quizá no todos los mexicanos en su época y las mexicanas en su época se hayan sentido completamente interpelados por una identidad nacional. Entonces, no sabemos bien cuáles son esos que quedan fuera. Uno pensaría que quizá haya cierto sesgo hacia el campo, digamos, de los que quizá hayan quedado excluidos. Quizá haya un cierto sesgo hacia mujeres, es decir, más gente que haya estado excluida del sistema educativo todavía en los años 40. Pero esa idea no se mapea 100% una idea de patricios y plebeyos, porque tanto patricios como plebeyos probablemente sí se hubieran sentido mexicanos, aún en los años 40, ¿no? Entonces, ahí entra el tema, digamos, de la nacionalidad, que es una de las cuestiones importantes bien importantes a lo largo de todo el libro, ¿no? Eso es interesante también en estas crónicas, que el tema, digamos, de la relación entre clase e idea nacional está muy en el centro de muchas de estas crónicas. Me pareció eso realmente apasionante y, y que merecería tal vez un comentario. Me gustaría mucho un comentario de los autores, ya no en el terreno de la crónica, sino en el terreno de la reflexión tanto histórica como filosófica. Algunos de los cambios en las formas de distinción de clase o de discriminación, de clasismo, los puntos de inflexión en esos cambios, eso también me gustaría si se pudiera conversar un poco, ¿no? Por ejemplo,
La categoría de campesino, sabemos bien, digamos, como gente, lectores de historia, sabemos bien que la categoría campesino se va consolidando mucho como categoría social en los años 1920, 1930 recién, o sea, con el agrarismo, la idea del agrarismo, con los términos en que se redactó la reforma agraria, etcétera, va perdiendo fuerza, términos como, por ejemplo, agricultor, o incluso indio, indígena, y va consolidándose mucho la de campesino, así como en los años 1980, cuando empieza a entrar muy fuertemente el multiculturalismo en México y en mucho del mundo, vuelve mucho a una especie de indigenización, se vuelve a consolidar mucho, pero en un sentido muy diferente, la noción de, entre comillas, lo indígena, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que la palabra indio. O sea, todos los que hemos estudiado este tipo de términos, indio, por ejemplo, es un buen ejemplo, sabemos que de pronto el término clasista va teniendo ciertas inflexiones. El término naco, por ejemplo, yo hace unos, no sé, 30 años, o no me acuerdo cuándo, más o menos, escribí un ensayo sobre eso, porque en los años 80 estaba sucediendo que la palabra naco había empezado a transformarse en su referente, ¿no? Y el referente clasista que tenía antes tenía digamos, un resabio rural, lo mismo que la palabra indio, ¿no? Falta de educación, marginación de la cultura urbana, en tanto que a partir como de los años 80 y eso, el término naco va adquiriendo un sentido también clasista, pero distinto, que es mucho más referido a una cultura urbana modernizada, pero con una estética, digamos, que está siendo rechazada desde ese clasismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos cambios, aún cuando el término mismo perdura, ¿no? El mismo término perdura, su referente va cambiando, ¿no? Y quizá los últimos dos temitas que había apuntado como materia interesante quizá para escuchar a nuestros autores que han hecho un recorrido realmente tan impresionante, porque es el libro en ese sentido, yo no puedo pensar exactamente en un libro equivalente que tenga realmente un arco tan largo de análisis del clasismo y al mismo tiempo una riqueza de materiales tan fuerte. Como dije al principio, sí creo que el libro casi podría verse como una contribución en la medida en que nos regala como un archivo que todos podríamos, al que nos podemos referir. Entonces, los dos últimos temas son el del imperio de la imagen. Sabemos, digamos, desde el trabajo de la gente que trabajaba colonia en cierto momento, virreinato, como quiera uno llamar eso, tipo Serge Gruzinski, de la importancia de la imagen versus la palabra escrita como forma de articular rituales, eventos políticos, comunicación interclasista, ¿no? La gran preferencia que hubo en cierto momento en el proceso de evangelización y cristianización por la imagen por encima de, digamos, el diálogo, el diálogo intertextual, pero aún el diálogo verbal. Y también ya pensando en los historiadores del siglo XX y de fines del XIX, los historiadores que han trabajado sobre la historia de la lectura en México también han alegado mucho que un momento muy importante, digamos, de aumento en la lectura en México pasó por ejemplo, la publicación de los cómics, es decir,
material que privilegiaba mucho la imagen, en que combinaba imagen con texto. Esto se refleja también digamos, popularidad de la imagen. Se refleja también, creo yo, en las discusiones tan interesantes que hace Rodolfo Suárez sobre el cine mexicano, ¿no? El cine mexicano de los años 30, 40. Es decir, que aunque digamos, la producción nacional mexicana de cine haya sido realmente bastante minoritaria relativo a la producción de Hollywood en esas mismas épocas, incluso en términos de proyecciones en el país, el grado de impregnación de ese cine mexicano a las diversas clases sociales fue muy elevado, y después pues con la televisión más todavía, ¿no? Entonces hay ese paso a la imagen que permitiría, digamos, otra clase de diálogo, digamos, de inflexión al tema clasista, porque los públicos cambian, ¿no? Es decir, no es lo mismo si tú estás escribiendo una novela en el siglo XIX y sabes que, digamos, no lo sabían tal vez exactamente porque no creo que existían esos datos censales, pero que el 5% de la población mexicana haya sabido leer, cuando una persona está haciendo la misma película, Santa o lo que sea, digamos, ya para cuando se escribe Santa tal vez no era 5% de lectores, pero no pasaba mucho del 11-12%, no creo, de lectores, de gente que era capaz de leer, no de gente que era capaz de comprar un libro, a un bestseller como Santa. Pero ya cuando haces una película sobre lo mismo, realmente tiene otro nivel de impregnación, lo que implica, creo, que la inflexión de parte del autor toma en cuenta, digamos, ese auditorio cambiante. Entonces, ese tema de la imagen en relación al texto es algo que me gustaría que se discutiera. Y el último punto tal vez sea, digamos, el organicismo, porque el clasismo todo lo reconocemos pues como lo que es decir, bueno, el clasismo en sentido de la clase, las formas de discriminación desde clases más altas a clases más bajas, y así entendemos el clasismo, que creo que es más o menos como se entiende en este libro en general. Si lo vemos así, esa forma de discriminación, a veces de pánico respecto a lo que está abajo, etcétera, está, digamos, en tensión con un cierto organicismo, digamos, que incluye una buena parte del nacionalismo frecuentemente, y la idea de pueblo a veces también, tiene ese componente, digamos, orgánico, la imagen de las clases sociales como clases que son interdependientes, en la que cada una tiene una función positiva, una contribución positiva, y todas juntas forman un todo que en este caso sería, digamos, un todo nacional. Entonces, me gustaría un poco una reflexión sobre la dinámica entre clasismo y organicismo, por ponerlo así. Y con eso termino mis comentarios. De nuevo, muchas gracias, y gracias también a la Academia Mexicana de la Historia por haber armado esta discusión de este texto, que realmente me parece bien importante. Doctor Lomnitz, pues muchas gracias por su participación, y vamos a continuar con la presentación del libro. Gracias a los que nos están haciendo sus comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Ya vemos que nos envían saludos desde distintos lugares del país y también del continente. Pues ahora vamos a dejarle los micrófonos a uno de los autores, al doctor Rodolfo Suárez, quien él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la misma universidad, y ha sido investigador invitado en universidades de Colombia, Italia, Estados Unidos. Su investigación académica, centrada en la psicología colectiva, histórica y el estudio de la historia intelectual y la cultura popular mexicana,
Ha generado varios libros individuales y colectivos, así como artículos científicos y de difusión. Fue rector de la Unidad Coajimalpa de la UAM y es coordinador académico del Diplomado en Desaparición Forzada en México y América Latina. Actualmente participa en la Red Internacional de Ciudades Refugios para Periodistas y Escritoras y Escritores Perseguidas, en la Cátedra Arte y Política en América Latina, y colabora con distintos grupos de investigación artística con los que ha producido colecciones literarias, obras selectas y más de 30 exposiciones, puestas en escena y desmontajes de artistas latinoamericanos. Así que yo le dejo la palabra al doctor Suárez para que haga su intervención. Muchas gracias a Pablo y a Claudio por los comentarios y por la lectura tan fina del texto. Voy a tratar de hacer solo algunos comentarios respecto de las preguntas. Siempre será mucho mejor la participación de Carlos, así que esperaremos esa mejor. Creo que efectivamente el texto trata, digamos, leído en su conjunto, de mostrar dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, como lo han señalado muy bien, los cambios o las distintas modificaciones que por un sinnúmero de razones van ocurriendo en las formas en las que se conciben las clases en México en términos generales y muy particularmente las clases populares. En ese contexto, digamos, la asociación entre, por ejemplo, las clases populares y la nación, o su asociación con ciertas formas de juicio moral, con virtudes y también con vicios vinculadas, digamos, a cada una de las clases y muy particularmente a la clase popular. Es algo que me parece que el texto a lo largo de su desarrollo va tratando de mostrar. Y efectivamente la forma en que a partir de eso van construyéndose una serie de tipologías más o menos básicas, insisto, sobre todo de la clase popular. Para ver algunos de estos cambios, por lo que decía Claudio sobre si son, digamos, la versión de las clases altas sobre las clases bajas, creo que hay una modificación interesante que va viéndose a lo largo de la historia y que, debo decir, a mí mismo me sorprendió en el propio proceso de investigación, y es qué tan arriba y qué tan abajo se iba marcando la línea. Es decir, sí hay un momento en el que el arriba no es tan arriba y el abajo deja de ser muy abajo para tocar un cierto límite, digamos, en términos de lo que se asume como clase popular, dejando fuera a un grupo de personas con, digamos, características socioeconómicas todavía más bajas, ¿no? El caso más claro, me parece, es en Chava Flores, donde puede uno ver cómo se marca una línea muy franca en términos de qué tipo de personajes pueden pertenecer a la cultura popular y por ende al pueblo mexicano, y cómo hay otros que sí aparecían, por ejemplo, en las películas de Ismael Rodríguez, y que a partir de ese momento desaparecen, digamos, por así decirlo, de la escena popular. Pero hay otro elemento que creo que es interesante, y son las continuidades que se van apreciando a lo largo del texto. No solo los cambios, sino la forma en la que se van construyendo estas tipologías y que permiten muchas décadas después apelar a ellas, ¿no?, para la construcción de otro tipo de personajes. Por ejemplo, la asociación entre la pobreza y la bondad, que en algún momento se va construyendo, es después muy utilizada en casi todas las telenovelas, en El Chavo del Ocho, en fin, en una gran cantidad de personajes en los que es muy fácil generar una serie de atribuciones morales a partir de la pobreza al personaje de manera prácticamente inmediata, ¿no? El Chavo del Ocho es un buen ejemplo, pero Marimar, Mariela del Barrio y María Mercedes lo son también, digamos, en donde nadie puede dudar de su probidad moral por su
pertenencia a una clase social en específica o por, digamos, de manera absolutamente contraria, como Carlos ha mostrado en la sociedad de los advenedizos, que habrían sido evaluadas, por ejemplo, esas tres figuras. Entonces, creo que hay una parte interesante en este juego y es justamente ir viendo cómo se gestan esas continuidades y cómo permiten entonces, en distintos momentos de la historia, apelar a ellas de manera natural, justamente en el sentido de que se trata de tipos naturalizados. Y permiten otra cosa interesante de observar, y es, digamos, lo voy a decir de la manera más fea, pero después corregirla, pero permiten ver cómo se comparten en un mismo periodo histórico por actores o por intelectuales de muy distinta afiliación, ideas muy específicas. Hay un momento en el desarrollo de la investigación en el que algunos de los juicios de Octavio Paz, por ejemplo, me parecen prácticamente idénticos a los de Chava Flores, ¿no? Ahora sí voy a tratar de corregirlo, pero digamos, puesto así, lo que uno puede ir viendo, digamos, es el valor social que tienen estas construcciones morales y la forma en la que desde distintos escenarios el intelectual plenamente en Octavio Paz, que ahorita solo haré un comentario de lo que dijo Claudio, pero como, digamos, desde un ámbito muy plenamente intelectual o desde una reconstrucción como la que Chava Flores pretende desde el lugar, además del que lo pretende, que es de alguien que ha emergido de esa misma clase social, comparten muchas de estas valoraciones y entonces puede uno encontrar, digamos, continuidades no solo a lo largo del tiempo, sino en, digamos, transversales dentro de un mismo periodo histórico entre sujetos de muy distinta procedencia y con muy distintos objetivos también, ¿no? Lo cual me llevaría a un posible intento, que seguro el de Carlos va a ser, insisto, mucho más asertivo, pero con respecto a la pregunta de Pablo respecto del clasismo como elementos de la lucha revolucionaria, creo que quizá o sea, pensando en escribir ese texto, uno de los elementos que sería interesante ir mostrando es cómo los mismos juicios, por ejemplo, que podríamos encontrar, las mismas atribuciones morales, en fin, que se realizan, por dar un ejemplo, desde la derecha más extrema con respecto a la pobreza, podríamos encontrarlas también dentro de la izquierda más extrema y, digamos, una valoración, por ejemplo, de la pobreza y su vinculación con la bondad, más o menos compartida entre ambos grupos. Entonces, creo que podría ser interesante buscar no solamente las particularidades, digamos, desde la lucha revolucionaria, sino justamente aquellos elementos que comparten con otro tipo de esferas. Me dejó pensando Claudio en lo de los mexicanos conscientes de serlo. De repente suena como a aquella salida de la humanidad de una época de inmadurez culpable de la que hablaba Kant, y parecería que era el único al que le estaba ocurriendo algo así, o a él o dos más, y supongo que más o menos de ese tamaño era el grupo de los mexicanos conscientes de serlo, en el que estaba pensando Octavio Paz en ese momento, ¿no? Deben de haber sido más o menos numéricamente iguales. En fin, creo que esos son algunos de los comentarios. Me queda una par de cosas. Lo que preguntaba Claudio, lo que señalaba Claudio con respecto a el tránsito entre nociones como campesino, indígena, agricultor, que por cierto es interesante señalar, por lo menos desde Carlos Quintero y hasta el Chapo Guzmán, cada vez que fueron aprendidos, los tres se declararon agricultores, ¿no? Entonces allá hay un reuso del término que es interesante, y nunca dijeron que fueran campesinos, pero sí agricultores, lo cual hay que decir es estrictamente cierto, por lo menos en un primer momento. Pero creo que pasa algo similar
justo con la categoría de naco. La categoría de naco empieza muy fuertemente asociada a una clase social en particular, pero muy pronto se vuelve un concepto cultural que lo que trata de remarcar son más una serie de comportamientos y una serie de valores y principios morales que la clase social propiamente dicha, digamos, pues en el momento en que se extiende incluso sobre las clases altas, no sé si esa es la intención de la autora del libro Ricas y Famosas, pero en algún sentido lo que trata de mostrar a partir de las fotografías de cierta parte de la clase alta, por lo menos, es una estética muy específica, ¿no? Que en otro momento, por ejemplo, habría estado vinculada a otras clases sociales, ¿no? Una estética mucho más cercana a la que podemos ver en Las Vegas o algo parecido. Pero después ese mismo término, que en un primer momento es absolutamente rechazado, se convierte en elemento de apropiación y en elemento prácticamente de orgullo, por lo menos del ser chilango, ¿no? Y creo que le pasa algo similar, sin decir que sean estrictamente idénticos ni en periodos ni en orden, pero a los conceptos campesino e indígena. Es decir, los podemos ir viendo moverse desde una concepción mucho más vinculada a elementos, digamos, más socioeconómicos, hacia elementos culturales, primero en algún sentido denostable, luego no, y finalmente como un elemento de apropiación cultural y de orgullo patrio, en fin, ¿no? Y finalmente, creo, con respecto del imperio, perdón, de la imagen, mi impresión es que las imágenes que se van analizando se mueven siempre entre lo ideal y un intento por el realismo. Pero para ser franco, hay momentos en los que las imágenes más ideales parecen más reales, por lo menos en términos de su representación moral y de la forma en la que buscan de alguna manera expresar los elementos morales y los elementos eh, más tipológicos de la concepción de la clase social o del tipo en particular. Y entonces creo que sí, efectivamente, en todo momento hay una concepción muy clara, o en la mayoría de los momentos, de cuál es el público al que están destinadas. Y me parece que el caso donde yo por lo menos lo vi de manera más clara es justamente en el muralismo y en buena parte de la tradición pictórica. Eh, si uno piensa en la localización de los murales, está claramente determinado también el tipo de público que va a tener acceso a poder, digamos, ver estos trabajos, ¿no? Están localizados en espacios semipúblicos y semiprivados, ¿no? Y allí es donde hay una representación, me parece, estrictamente ideal y claramente marcada por un intento doctrinario, donde creo que hay un movimiento hacia otro tipo de estéticas en la pintura de Caballete, por ejemplo, que para el momento es estrictamente privada, ¿no? No es una obra que de manera inmediata aparezca en espacios públicos y a la que se tenga acceso. Y entonces sí se puede ir pensando que es una pregunta que a mí me queda siempre después del trabajo, a quién estaba, por ejemplo, destinado el muralismo mexicano. Es decir, lo hemos asumido muy fácilmente como un elemento de adoctrinamiento popular y si se analizan los espacios específicos en el que, del lanzamiento de la obra muralista, en fin, va quedando más o menos claro que el público era otro y que entonces habría que repensar cuáles fueron los objetivos que se pudieran atribuir al mural, ¿no? Pero bueno, yo no puedo decir mucho más que lo que acabo de decir, sino agradecerles por la lectura y agradecerle a Carlos por la paciencia. Pues me tuvo que esperar 10 años más o menos para el libro, pero pues agradecerle la paciencia y la amistad, por supuesto, a todos ustedes.
Bien, pues muchas gracias a Claudio y a Pablo por sus comentarios. Eh, yo plantearé algunas cosas y quizá algunas respuestas. Nada más diría que sí valió la pena lo que se tardó Rodolfo. El problema es que se tardó tanto, pero hizo tanto, que la parte que acabé haciendo yo quedó relativamente marginal. Entonces, pues de repente el libro se desbordó y ya no había manera cómo nivelarlo, ¿no? Y por supuesto todo el trabajo de las imágenes, que me parece que tiene un valor muy importante en este libro, porque no son las imágenes más convencionales, sino pues sacadas de múltiples publicaciones, digamos, que no son precisamente las que ven los académicos, y creo que ese es un trabajo, digamos, aparte, pero que es central para toda la investigación. Bueno, entre lo que se tardó Rodolfo y lo que ha pasado en el país, cuando comenzamos a hacer el libro era una cosa, y ahora que llegamos al final, pues es algo, la situación, digamos, cambió mucho, y creo que eso le da visibilidad al libro. Esto es, el libro lo comenzamos en 2010. En 2010, pues había un discurso dominante acerca de las clases medias, ¿no? Me acuerdo el artículo muy citado de Luis de la Calle y Luis Rubio en Nexos, donde planteaban pues, que eran las clases medias, ¿no? Entonces, pues bueno, las clases medias México ya era un país de clases medias, visión que sigue sosteniendo un segmento del espectro político mexicano, digamos, el antiobradorista, por darle algún nombre, ¿no? México, un país de clases medias, y las clases medias, pues plagadas de virtudes. Pues eran el soporte de la democracia, no consumían drogas, sino las drogas, pues, demostró Calderón que en realidad era algo que venía, digamos, desde fuera de las clases medias, pues en todo caso eran consumidores marginales, eh, vinculadas con la globalización, con la transición democrática, y en parte, en nombre de ellas, se hacía la guerra contra el crimen organizado, para que la droga no llegara a tus hijos. Es decir, en el discurso de la modernización, digamos, de los últimos 30 años, 20 y tantos años, las clases medias eran centrales. Y se hablaba de que México, afortunadamente, ya era un país de clases medias, que además pues eran moderadas, intrínsecamente democráticas, garantes de la estabilidad, aspiracionales, pero en el buen sentido, no en el sentido que le da López Obrador, y promotoras de un progreso gradual, es decir, un progreso que no pasara por la revolución, ni el caos, ni la crisis, sino una especie de acumulación de desarrollo y digamos, de bienestar. Y insisto, cuando comenzamos el trabajo, pues la idea era hacerlo fundamentalmente con base en la literatura, sobre todo las novelas y los ensayos, y se trataba de hacer una visión panorámica de los siglos XIX y XX. Asumiendo desde el principio que el tema era de larga duración y que había que enfocarlo, digamos, en esos términos, entendiendo el clasismo como una especie de variante social del racismo, una especie de discriminación, pero digamos, atendiendo otros factores como señaló Pablo. Bueno, ese fue el origen. Después, el segundo impulso, y ese nos llevó, entre otras cosas, a terminar el libro, pues ocurrió en el año de 2018. Ya no era el país de las clases medias, sino el país de los pobres. Ya las virtudes no estaban en las clases medias, sino en el pueblo, y en un pueblo que tenía características
por un lado particulares, pero por otro lado pues, características de una profundidad histórica larga, al menos de acuerdo con la perspectiva gubernamental. Es decir, un pueblo entendido como el pueblo romántico. Cuando escuchamos el discurso político a partir de 2018 o los preámbulos de la elección del 2018, el pueblo está identificado con la visión del romanticismo social acerca del pueblo. Es decir, pues se parece mucho a la perspectiva de Michelet, por ejemplo, con respecto a que el pueblo es bueno, es razonable, es trabajador, abnegado, intrínsecamente patriota, diáfano, austero, honesto y, al entender presidencial, seguramente cristiano. Entonces, cuando entramos, digamos, en este segundo impulso del libro, resultó que pues ya era otro el actor del cual se hablaba. Ya México no era un país de clases medias, sino un país de pobres, un país además donde existía una unidad, pero la unidad no era una unidad orgánica, algo de lo que mencionaba Claudio hace un rato, sino sectores claramente confrontados, pero confrontados fundamentalmente a partir de su posición social y sobre todo en función de su acceso o no con respecto del poder. Entonces vinieron definiciones tales como la mafia del poder, los conservadores, bueno, ahora los traidores a la patria, etcétera, etcétera, que sirvieron para hacer una nueva cartografía con respecto a los aliados, a los enemigos y con quién está el pueblo. Bueno, entonces ese fue el segundo momento en el que decidimos, digamos, terminar el libro, y entraron otros elementos en juego para explicar, digamos, esta tensión social que por lo visto atraviesa al país desde hace mucho. Ahora bien, ¿qué podemos ver en esta confrontación entre distintas perspectivas? Por un lado, lo que tenemos es una serie de, yo diría, una visión, digamos, muy particular de las clases medias, que se identifica mucho con la perspectiva, por ejemplo, que se tenía en el siglo XIX con respecto de las clases medias. Es decir, si leemos, digamos, los diarios o las novelas o escritos del siglo XIX, pues las clases medias en el siglo XIX eran vistas como austeras, amantes del progreso, ahorrativas, etcétera, etcétera. Y de otro lado, el romanticismo social, como señalé, tenía una visión con respecto del pueblo en el sentido que lo señalé. Bien, ya en el desarrollo del trabajo, lo que encontramos, al menos en la primera parte que yo elaboré, los primeros capítulos, los del siglo XIX, es que hay una especie de contradicción o de conflicto entre cómo ven a las clases medias, las élites mexicanas, y por otro lado, las cosas que consideran bastante positivas de la modernización. Esto es, a diferencia de lo que encontramos, por ejemplo, en Europa, donde al menos en las novelas la idea de la clase media coincide con lo que señalaba hace un momento. En las novelas mexicanas, sobre todo si vemos a José Tomás de Cuéllar o Ángel de Campo, pero incluso algunas de las novelas citadas por Pablo, lo que tenemos es que las clases medias, como las ven los novelistas mexicanos, no tienen todos esos atributos o tienen una serie de atributos negativos a los cuales se les condena. Entonces tenemos en esta perspectiva una especie de aceptación de la modernización que trae la emergencia de la clase media, pero al mismo tiempo un rechazo de los valores que van configurando estas clases medias. Por ejemplo, en Cuéllar o en Ángel de Campo, pues les perturba que el progreso material
traiga desorden en las costumbres, altere los valores tradicionales, sobre todo los valores católicos, y que, y por otro lado, les perturba la movilidad social. Yo creo que un elemento muy importante en la literatura del XIX, y yo creo que llegaría incluso hasta el siglo XXI, porque además aquí hay una serie de temporalidades a veces que son bastante largas, la movilidad social les perturba de manera bastante considerable. La gente en la novelística del siglo XIX que cambia de posición social se pervierte o se descompone. Las mujeres se prostituyen y los hombres se corrompen. Entonces, lo que quieren o a lo que aspiran, digamos, estos autores es a lograr, digamos, una modernidad, incluso entrar a la mundialización, a la primer mundialización, pero al mismo tiempo rechazando o condenando los cambios en la sociedad tradicional. Y entonces se sigue postulando, como un poco antes lo hizo la novelística y el pensamiento romántico, una especie de retorno al campo para poder mantener los valores tradicionales, los valores, digamos, de la mexicanidad, porque se ve la descomposición en la ciudad, en el espacio de la civilización. Entonces, el campo se presenta todavía como el espacio de lo puro, de la utopía, de la construcción de procesos, de proyectos, digamos, de una sociedad mejor. Será, yo creo, en la posrevolución, con la formación de la sociedad de masas, cuando hay algún espacio en el pensamiento mexicano para aceptar la movilidad social. Una movilidad social que primero llegó a partir de la educación pública y que más recientemente, y muy ligado con la globalización, es a través del crimen organizado. Es decir, la movilidad llegó, pero llegó, digamos, de una manera que quizá pues, no sea lo más atractiva para el pensamiento de un segmento importante de la población mexicana. Y volviendo, digamos, a la relación campo y ciudad, creo que lo que encontramos ahora en el siglo XXI es que ahora el vicio, y con esto lo que mencionaba Rodolfo hace un rato, los agricultores, ahora viene del campo, ¿no? Ahora resulta que el campo es el que descompone, el que corrompe a la ciudad, el que exporta y lleva productos a la vida urbana que descomponen el tejido social. Bueno, quería hacerlo como un primer planteamiento con respecto a lo que hicimos en el libro y algunas de las ideas básicas. Ahora me referiré un poco, muy lateralmente, a algunas de las observaciones muy pertinentes de nuestros presentadores. Yo estoy de acuerdo con la definición que ofrece Pablo en relación con el clasismo. El clasismo me parece que sí es una racionalización de la desigualdad. Y es una racionalización que además tiene que ver con otro elemento, que es la discriminación. Esto es, no solo se racionaliza la desigualdad, sino se discrimina a través de un atributo o de una cualidad que no es una cualidad, digamos, natural, sino es pues, efecto de la desigualdad o de la manera como se distribuyen los satisfactores en la sociedad. Entonces, esa creo que es la idea, la definición básica que yo aceptaría con respecto del clasismo. Ahora volveré sobre lo que preguntaba Pablo hace rato. Nada más quería señalar esto para comenzar. Y volveré a esto de vuelvo a esto de las temporalidades variables. Hay algunos, digamos, fenómenos que parecen casi transhistóricos y otros que tienen, con respecto al clasismo, y otros que tienen una durabilidad menor. Por ejemplo, casi transhistóricos, yo creo que entre las clases mexicanas, las clases altas y las clases medias, una de las cosas que me aclaró mucho el trabajo de Rodolfo,
En el siglo XX, las clases medias también se vuelven clasistas. Esto es, en el siglo XIX, los clasistas eran sobre todo las clases altas. En el siglo XX, las clases medias también discriminan y se convierten en clasistas. Por ejemplo, los prejuicios, pues creo que estamos mucho todavía en los prejuicios porfirianos. Esto es, pues, es algo transhistórico, por ejemplo, la visión que pueden tener algunos grupos. Pienso, por ejemplo, en Frena, con respecto de las clases populares, o ya no digamos de otros espacios o de otras entidades políticas, puede ser de muy larga duración. Y hay otros que son de menor duración, y ahí voy a lo que señalaba Pablo con respecto de las fuentes y con respecto de las novelas del siglo XIX. Una de las cosas que observo es que, por ejemplo, lo que llamaba Raymond Williams la estructura de sentimiento, por ejemplo, de la época de oro del cine nacional, es todavía la de las novelas por entregas del siglo XIX. Es decir, si ves los personajes, por ejemplo, de Pedro Infante, pues es el artesano honrado que está en las novelas del siglo XIX y que aparece en múltiples escritos. Entonces, por ejemplo, esa figura yo creo que tiende a desaparecer después en el cine, aunque después habrá algunos rebrotes, pero digamos está muy localizada en algo que sería un lapso de unos 80, 90 años entre las novelas por entregas y el cine nacional de la época dorada. Ya después los pobres se vuelven un poco más complejos, moralmente incluso más complejos. Luego, la pregunta de Pablo con respecto del clasismo. Honestamente, esa parte del libro no está escrita, ¿no? O sea, es el clasismo que además sobre todo la izquierda y los movimientos populares lo ven distinto, incluso como algo positivo con respecto de sí mismos. O sea, por ejemplo, una de las máximas, de las tesis, digamos, de los comunistas en el siglo XX es que los movimientos sociales deberían ser clasistas. Es decir, si no eran clasistas, pues no valían la pena, ¿no? Pero allí clasistas no era en el sentido de excluyentes o en el sentido de que reivindicaran, digamos, una condición de superioridad, sino que reivindicaran lo que señalaba Claudio hace rato de una especie de identidad, y una identidad de una especie de, no solo de conciencia para sí, sino de conciencia de sí, ¿no? Es decir, que los ferrocarrileros pues actuaran y se movilizaran como ferrocarrileros, los trabajadores, telefonistas, los que fueran, actuaran como parte de la clase obrera, y de lo que se reclamaba en todo caso es que no actuaran así. Entonces es una acepción distinta, pero que sí podría haber sido problematizada en el libro, en términos de que es otra noción del clasismo. Es decir, es una forma de identidad versus las clases dominantes, no en el sentido de una superioridad social, sino en el sentido de una identidad fundamentalmente basada en el trabajo. Ahora, continuando con lo que planteó Pablo, o tratando de responder, lo que sí vemos en el siglo XXI es que los movimientos sociales, si alguna vez tuvieron esta pretensión clasista, ya definitivamente ya no la tienen, ¿no? Yo creo que una de las dificultades importantes para reconocer la dinámica, el sentido de los movimientos sociales del siglo XXI es que ya son bastante más amorfos que los movimientos del siglo XX, donde estaban más marcados, por ejemplo, por los trabajadores organizados, etcétera. Quizá también eso nos lleve a replantear los movimientos del siglo XX y llegar a la conclusión de que no eran tan clasistas como ellos mismos pretendían, pero es algunas de las cosas que observo. Pero sí, para ser franco, es una dimensión que no tratamos en el trabajo, que sería esa acepción del clasismo como una forma de identidad de las clases trabajadoras. Ahí vuelvo a la definición de pueblo. Es antes de que se
enaltecieran hace 10, 15 años las clases medias, pues en el discurso de la izquierda, el centro, digamos, el eje de la política era la clase trabajadora. Entonces pasamos de la clase trabajadora a la clase media, y en la versión, digamos, del gobierno actual, ya la clase trabajadora se diluyó en algo más amplio que es el pueblo, e incluso en una noción de pueblo que excede con mucho lo que es la clase trabajadora. Uno ve, por ejemplo, las definiciones que daba López Obrador antes de llegar a la presidencia con respecto de pueblo, y pues era algo parecido, digamos, al Conde de San Simón. Esto es, incluye a sectores de la burguesía que hacían actividades productivas y no los que estaban en la especulación, el agio, etc. Entonces la noción original, digamos, de mafia en el poder, que ya se ha ido diluyendo, tenía esta perspectiva, digamos, más amplia de lo que eran el pueblo con respecto de otras. Bueno, ahora un poco de algunos de los comentarios de Claudio. El título, nuestra perspectiva o nuestra postura para seleccionar el título fue pues más sencilla. Yo tengo particular simpatía por E.P. Thompson. Entonces, su artículo que se llama Patricios y Plebeyos, se refiere a una lucha de clases sin clases en la Gran Bretaña del siglo XIX, fue un poco la idea del título. Y además, pues para digamos, dar una expresión sonora que pudiera, por un lado, dar razón del contenido del libro, y por otro lado, que fuera también, que tuviera, digamos, ese trasfondo, pero no llegamos a esta elaboración que señala Claudio, en el sentido de que los patricios y los plebeyos son figuras más urbanas. Quizá los patricios sí, no estoy tan seguro que los plebeyos. Yo creo que una de las cosas que está pasando en México en el siglo XXI es que hay también una aspiración a una especie de república plebeya que incluye también a un segmento del campo. Bueno, eso con respecto a lo que observó Claudio. Y bueno, por último, la contradicción o la tensión entre organicismo y clasismo, yo creo que, pues bueno, por un lado, sin duda se da, pero se da, creo que desde los dos lados en el discurso mexicano político, digamos, contemporáneo. Lo que se atribuye, digamos, a una simple polarización discursiva, en realidad es una fractura social que yo creo que está expuesta y que se plantea quizá en estos términos burdos, pero en todo caso eficientes, de confrontados unos grupos con otros, donde no se ve que todos puedan funcionar, digamos, en una misma dirección. Pues yo me quedo aquí y no sé si sigamos comentando algo, con todo gusto haré otra participación, pero ya nos dirá Yasmín. Y muchas gracias otra vez por sus comentarios. Doctor, muchas gracias. Y pues ya tenemos aquí, le recordamos a la audiencia, pueden dejar sus comentarios y preguntas en nuestra caja ahí en la transmisión de Facebook, y ya nos llega un comentario, pregunta de Rodolfo Ortega. Dice: estimados doctores, a quien tenga la amabilidad de contestar a lo siguiente. Si el proletariado defiende sus intereses de clase, ¿están siendo clasistas? Esa es la primera. Y después dice: y desde luego les pregunto, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, contestamos lo segundo. El libro en 3 semanas ya estará en circulación en librerías. Justo por las ilustraciones se detuvo un poco, pero ya en cualquier momento se hará el tiraje y ya estará en librerías. Entonces esperamos a mediados de junio que ya está pues en las principales librerías. Y bueno, en relación con el clasismo, pues sí, en términos, digamos, de cómo lo ven los sindicalistas o cómo lo ven los militantes comunistas, pues sí, la idea de
de que la clase obrera actuara en función de estos intereses, se podía entender como una política clasista. Pero insisto, una política clasista distinta de lo que hemos mencionado en el libro como clasismo. Es decir, no es un clasismo de las clases altas o los grupos altos que discriminan socialmente a los otros grupos, sino una forma de identidad social y de identidad política, que sería la perspectiva que tuvieron los sindicalistas y sobre todo las organizaciones comunistas en el siglo XX. Bien, pues por ahora no tenemos más comentarios en el Facebook. No sé si alguien de los doctores que está aquí en la transmisión de Zoom quisiera agregar algún comentario para que cerremos nuestra presentación esta tarde. Doctor Suárez, doctor Picato, Lovnis, no sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Puedo agregar algo? Claro. Sí, por favor. No, me parece muy interesante lo que dijo Carlos sobre digamos, ese clasismo de clase obrera, ¿no? Y creo que realmente es un tema interesante. Cuando lo estaba oyendo a Carlos, pensaba que sí había, podríamos decir, un clasismo de clase trabajadora que era también una forma de superioridad. O sea, esta idea de que un verdadero proletariado revolucionario se tiene que poner por encima del lumpen, de las clases trabajadoras que no son realmente virtuosas y que no tienen conciencia de clase, ¿no? Me parece que es un tema interesante, pero sin duda, desde ese punto de vista de los grupos obreros, sí podía haber ciertamente un enemigo de clase, pero también un sentimiento de superioridad en relación a otros grupos sociales, ¿no? Sí, por ejemplo, esto lo ves incluso en el siglo XIX, los artesanos con respecto a los vagos, ¿no? Claro, porque ser vago además te quitaba los derechos políticos y bueno, te podían mandar a filas, ¿no? Entonces sí, pero la reivindicación es de una superioridad, pero no económica, sino es una superioridad, digamos, el honor, la honradez, la moral. Y también es una superioridad moral, y esto ya me refiero más al siglo XX, con respecto de las clases propietarias. Entonces, si tiene este elemento de superioridad, pero será en ese sentido. Y cosa que además, pues, heredó la tradición socialista, ¿no? Aunque ya en la política del siglo XXI, pues ya está difícil hablar de superioridad moral, pero antes eso parecía algo más o menos nítido, ¿no? Pues tenemos un par de preguntas del público. Edith Mosa dice, ¿podrían comentar si había clasismo al contrario? Es decir, discriminación de los patricios en los ámbitos plebeyos. Y también Livia Barajas dice que muy interesante libro, una pregunta, ¿consideran en su estudio a la Iglesia Católica? Y comenta la transformación que ha tenido con relación a su concepto de pueblo, desde el pueblo de Dios, el siglo XIX, hasta el pueblo de Dios, que inspiró a la teología de la liberación. Si alguien podría darle respuesta, y agradece el ciclo. ¿Me echas una mano, Rodolfo? A ver, con respecto a lo primero, no hay, por lo menos, o sea, no está analizado en el texto, digamos, una versión de las clases altas en las clases bajas. Una parte creo que tiene que ver con las fuentes mismas y con el acceso a ellas, pero otras, hay una serie de juicios que son interesantes. Por ejemplo, Chava Flores en algún momento se desmarca de las clases altas diciendo que no puede evaluarlas porque simplemente no las conoce, ¿no?
y entonces se abstiene de hacer cualquier tipo de juicio, aunque lo cierto es que sí hay una gran cantidad desde los análisis que hace Carlos sobre Cuéllar y hasta varias películas respecto al significado de, digamos, desplazarse o de la movilización social hacia arriba. Por lo menos en algunas de las versiones sí hay una condena muy clara respecto a esto y una idea de que la vuelta a los orígenes populares y la vuelta hacia la pobreza, estoy pensando en películas como Acá las tortas, ¿no? Volver a la pobreza significa volver a esta bondad y volver a esta suerte de mundo primigenio casi paradisíaco moralmente, aunque no así económicamente, ¿no? Entonces, no hay un análisis específico, pero sí que hay una serie de juicios morales sobre las implicaciones que tendría la movilidad social. Y pasa algo muy, muy similar, digamos, al análisis de la religión. No se hace un análisis específico de fuentes religiosas, pero sí se puede ver una clara marca, digamos, de la concepción católica de la pobreza y de algunas otras cosas en distintas fuentes y por ende en la forma en la que se concibe la pobreza, ¿no? En nosotros los pobres, ustedes los ricos, en fin. Hay, por ejemplo, claras marcas de la concepción católica no solo en términos de la pobreza, sino en términos, por ejemplo, de las virtudes de Job, etcétera. Hay frases completas cuando muere el torito, lo recordarán, después nacen dos niños. La frase completa es: Dios nos quitó uno, pero nos dio dos, ¿no? Digamos, claramente marcada creo, por la frase de Job. En fin, entonces no hay un análisis de la Iglesia como institución, pero sí de la Iglesia como una forma de pensamiento que podría verse incluso, pues como lo señalaba Carlos hace rato, en la estructura del gobierno actual, ¿no? En términos de qué tan marcado está en su concepción de la pobreza por una serie de concepciones, claramente, por ejemplo, por la idea de que dichosos los pobres, porque de ellos era el reino de los cielos, y por una condena a los ricos que a lo mejor no sé si entren más fácilmente los camellos por los ojos de una aguja que estos al reino de los cielos, pero sí que la condena es muy, muy franca con respecto, digamos, a la clase social, digamos, más alta, respecto de sus valores morales, de su compromiso con la patria, en fin, ¿no? Si bien hay un vaivén siempre en el juicio, parecería que por lo menos para la clase más popular sí que está abierto el paraíso. Entonces, sí se pueden ver esas marcas allí. No creo que tan claramente, por ejemplo, las de la teología de la liberación, pero sí hay algunos elementos importantes de la concepción católica en particular. Exacto, totalmente de acuerdo con Rodolfo. O sea, no está la iglesia, pero sí está la moral católica, yo creo que en buena parte del libro. Y otra cosa, también creo que sería bueno decir, es que creo que todavía se ve con bastante sospecha la movilidad de las clases populares, ¿no? Eso también es como de larga duración. El que Sí, progresa es algo sí, algo hizo mal, ¿no? sí, por supuesto. Y si no, bueno, de perdida, pues nunca adquirió el buen gusto o cierto refinamiento, educación y demás. Entonces, sí, eso es una constante. Pues tenemos un último comentario aquí también de Jaime Edmundo, que dice: estimados doctores, por favor podrían comentar hasta dónde penetró el concepto de clase en los trabajadores obreros del siglo XX a partir de formación y fundación de las centrales obreras en México. Muchas gracias. Pues se concebían como clase independientemente de que estuvieran en el sindicalismo oficial,
ves los estatutos de la CTM o de las otras centrales obreras y pues está la idea de que forman una clase social y la perspectiva de que hay que nivelar las relaciones entre el capital y el trabajo. Entonces, digamos, más allá de la simpatía política o no que se pudiera tener sobre las centrales, pero sí había por lo menos una pretensión de una identidad social basada en la clase y esa identidad basada en la clase y la clase en el trabajo, ¿no? O sea, es la idea, digamos, que expropian desde, digamos, desde el marxismo, desde la época del marxismo, para el movimiento obrero, ¿no? Esto es, los trabajadores son los que trabajan, porque una de las ideas que había, digamos, antes es que la clase burguesa, en oposición a la aristocracia, se concebía como una clase trabajadora, ¿no? Los que no trabajaban eran los aristócratas. Y cuando viene la crítica de la economía política, pues resulta que pues, la burguesía, desde esa perspectiva, no es la que trabaja, sino los que trabajan son los obreros, ¿no? Bueno, pues de esta forma hemos llegado al final de la presentación del libro. Agradecemos mucho a todos aquellos que estuvieron pendientes, también las felicitaciones a los doctores, a los autores, a los comentaristas. Pues también de esta forma llegamos a la parte final de nuestro ciclo de conferencias. Hoy fue nuestra última sesión. Agradecemos mucho a todos aquellos que les dieron continuidad y los invitamos a que sigan pendientes de las actividades de la Academia Mexicana de la Historia. Recuerden revisar la programación justo en nuestra página oficial o en la página de Facebook. Muchas gracias, doctor Suárez, doctor Picato, doctor Lombís, doctor Illades. Pues que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Yasmín, y por supuesto a Claudio y a Pablo por sus generosos comentarios. Gracias a ustedes. Chao. Chao.